En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, segunda parte, la celebración del misterio cristiano. Primera sesión, la economía sacramental. Capítulo primero, el misterio pascual en el tiempo de la Iglesia. Artículo segundo, el misterio pascual en los sacramentos de la Iglesia. El día de hoy estamos en el cuarto apartado de este artículo, donde el Catecismo dedicará 3 números, del 1127 al 1129, con el tema que tiene como título los sacramentos de la salvación. Número 1127 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: celebrados dignamente en la fe, los sacramentos confieren la gracia que significan. Son eficaces porque en ellos actúa Cristo mismo. Él es quien bautiza. Él quien actúa en sus sacramentos con el fin de comunicar la gracia que el sacramento significa. El Padre escucha siempre la oración de la Iglesia de su Hijo, que en la epíclesis de cada sacramento expresa su fe en el poder del Espíritu. Como el fuego transforma en sí todo lo que toca, así el Espíritu Santo transforma en vida divina lo que se somete a su poder. Esto es un número precioso que nos presenta el Catecismo en esta mañana, queridos amigos. Fijémonos cómo toma de afirmación principal este número. Los sacramentos son eficaces porque en ellos actúa Cristo mismo. Este es el centro. Es Cristo mismo el que se ha comprometido con su Iglesia en la celebración de los sacramentos. Este compromiso hace honor a la humildad del Señor. Jesús, que se ha atado las manos, que se ha hecho obediente a las manos de la Iglesia. Jesús se hace obediente a su Iglesia. Esto es muy interesante. Cuando la Iglesia pronuncia unas palabras de consagración, allí Dios obediente se hace presente. De las cosas más bellas que yo he escuchado es esto. El Señor se ha comprometido a hacerse presente cuando es invocado por la Iglesia. Es eficaz esa invocación de la Iglesia para celebrar los sacramentos. No estamos jugando a hacer sacramentos. El Concilio de Trento, que hemos citado toda esta semana, ha afirmado con certeza de que los sacramentos no solo son signos, sino que son signos que realizan lo que significan. Esto lo hemos explicado durante todos estos días. No es lo mismo que el pan evoque el alimento con el que Cristo nos alimenta, que el pan sea el mismo Cristo que nos alimenta. Es muy importante esta definición. Los símbolos no salvan. Lo que salva es lo que realizan esos símbolos. El agua del bautismo no solo simboliza la limpieza, sino que realiza la limpieza del pecado original y de todos los pecados personales. Es muy diferente. Los símbolos no salvan. Lo que salva es lo que realizan esos símbolos. Con esto, queridos amigos, así de claro el Concilio de Trento
afirma esto y lo hace en dos puntos muy interesantes que lo citamos. Primer punto, dice el concilio: si alguno dijere que estos sacramentos fueron instituidos por el solo motivo de alimentar la fe, sea anatema. Segunda afirmación, dice el concilio: si alguno dijere que los sacramentos de la nueva ley no contienen la gracia que significan, o que no confieren la gracia misma a los que no ponen óbice, como si sólo fueran signos externos de la gracia o justicia recibida por la fe y ciertas señales de la profesión cristiana por las que se distinguen entre los hombres, los fieles de los infieles, sea anatema. Lo que está diciendo el concilio es afirmando que los signos sacramentales confieren la gracia, no tanto por los signos, sino por el conducto objetivo y real por el que Dios da su gracia. Esto es lo interesante. Ahí está la diferencia que existe, queridos amigos, por ejemplo, entre sacramento y sacramental en la Iglesia Católica. En el sacramental se simboliza una cosa, pero nada más. Por ejemplo, el agua bendita es un sacramental. Se simboliza una cosa, pero nada más. El Santo Rosario es un sacramental. El rezo del Vía Crucis es un sacramental. Simboliza una cosa, pero nada más. Mientras que en el sacramento se da eso que se está simbolizando. Por eso es que hay que estar atentos para diferenciar entre la eficacia de un sacramento con lo bonito que pueden resultar los símbolos sacramentales. No podemos identificar la validez de un sacramento con los símbolos de los sacramentales, por muy atrayente que puedan ser. Por ejemplo, no voy a ir a misa, pero voy a rezar un rosario. No, espéreme. Rezar el rosario no suple jamás ir a misa, porque el rosario es un sacramental y tu Eucaristía es un sacramento. Así que no se puede, no se vale rezar un rosario en tu casa, en tu cama, en tu sillón, muy comodito, muy comodita, porque hoy no quise ir a la Eucaristía. No. Malísimo. Malísimo. A veces podemos llegar a pensar que la eficacia de la Santa Misa, por ejemplo, la da el coro, las guitarras, los instrumentos, los cantos o los proclamadores en su gran preparación, las municiones preciosas que se leen desde la entrada, que es importante cuidarlo, claro que sí. Pero la gracia no nos viene de ahí. La gracia no nos la da el coro, por más que su belleza en su canto nos emocione y nos ponga en un contexto de oración, que sería el objetivo de ellos. No me dan gracia, me preparan, pero no me dan la gracia. La gracia me la da el sacramento de la Eucaristía. La Eucaristía será siempre la gracia, aunque esté celebrada con coro o sin coro, con lectores o sin lectores, con municiones o sin municiones, con todos los signos y detalles. La Eucaristía será la gracia, aunque esté
el padrecito solo en una capillita más pequeñita, en una aldea, con 3 personas, o con una, o él solo. Sea en la grandeza o sea en la pequeñez, en la Eucaristía está la gracia. Al final, el valor de un sacramento no lo da la decoración, sino el compromiso que Cristo tiene con su iglesia de hacerse real y eficazmente presente ahí cuando la iglesia por medio del sacerdote lo invoca. Qué cosa más bonita esta. Por eso el Concilio de Trento vuelve y nos dice: si alguno dijere que estos sacramentos fueron instituidos por el solo motivo de alimentar la fe, sea anatema. Los sacramentos son más que eso. Más que algo que me ayuda a aumentar la fe, los sacramentos son necesarios para la salvación. Porque si los sacramentos fueran solo necesarios para alimentar la fe, podríamos decir que la salvación, pues, vendría por otro lado. La podríamos adquirir por otros lados. Pero no es así. La salvación viene por los sacramentos. Lo que se afirma aquí, queridos amigos, en este número tan bonito del Catecismo, es que de una forma contundente, la salvación de Cristo nos viene ordinariamente por los sacramentos. Que Dios tiene muchos otros caminos para salvarnos, sí, lo hemos dicho muchas veces. El Catecismo nos lo ha enseñado así. Dios puede salvar a quien quiera por el camino que Él quiera. Pero ordinariamente en su iglesia viene por los sacramentos. ¿Por qué? Porque esos sacramentos son el conducto objetivo por el que Él mismo ha querido hacernos llegar la salvación. Otra cosa diferente será el cómo se salven las personas. Aquellos que no han recibido los sacramentos, como mencionaba hace un segundo. Eso será voluntad de Dios. Él sabrá. Él sabe más. En este comentario de la celebración eucarística hay un testimonio muy, muy hermoso, queridos amigos. No sé si ustedes lo hayan escuchado. Un cardenal en la Iglesia Católica que se llamaba el cardenal Ban Tuan. Él era un obispo vietnamita que pasó 13 años en la cárcel. Pero no solamente metido en la cárcel, en régimen de aislamiento, solo por ser fiel a su fe. 13 años. Es un cardenal de los modernos. Ha muerto ahora por los años 2002. Durante sus 13 años en la cárcel, que no le permitían absolutamente nada, de vez en cuando él de alguna manera podía conseguir un trocito de pan y unas gotas de vino. El cáliz era su propia mano. Él hacía su huequito aquí en su mano y ahí ponía una gotita de vino y una gotita de agua, y aquí celebraba la misa con su mano. Era lo único que podía hacer. Alguno por ahí podría decir: ¿pero qué es esa manera de celebrar la Eucaristía? Eso no es digno. Jesús estaba ahí presente, de la misma dignidad, con la misma grandeza, que mientras ese
obispo estaba encarcelado celebrando la Eucaristía, poniendo su gota de vino y su gota de agua en su mano. Estaba con la misma grandeza como si estuviera el Santo Padre en Roma, en el altar papal, en la misa más solemne que pueda celebrar un sumo pontífice. Ahí estaba Jesús. Cuando uno de sus sacerdotes lo invoca, Dios obedece y se hace presente. No importa que el signo sea mínimo, Dios se hizo presente en esa celda, en esa mano, realmente presente. Y el sacrificio del Calvario se estaba renovando allí, en esa mano de ese obispo, como se hace presente y se renueva en el altar papal, en la misa más solemne del Papa. Esto es precioso para nosotros. Podría pasar que en alguna ocasión, por inflar mucho los signos, todo lo que rodea la celebración, podríamos dejar un poco de lado el verdadero acontecimiento que ocurre en el sacramento, que Jesús se hace presente. Cuidado con esto, queridos amigos, porque nos podemos ir por las ramas y nos podríamos distraer en la opulencia de los signos y se nos olvida o se nos puede pasar lo esencial, que Jesús está ahí. Dice también este número del catecismo: el Padre escucha siempre la oración de la Iglesia de su Hijo en esa epíclesis de cada sacramento. Expresa su fe en el poder del Espíritu. Recordemos nuevamente lo que significa la palabra epíclesis. Es el momento en el que el sacerdote invoca al Espíritu Santo para que se haga eficaz ese sacramento. Te pedimos, Padre, para que envíes el Espíritu Santo, para que este pan y este vino se conviertan en... Esa es la epíclesis del sacramento de la Eucaristía, y cada uno de los sacramentos tiene su invocación al Espíritu Santo para que se haga presente en ese sacramento. Hay un compromiso de Jesucristo por el que en esa epíclesis es escuchada por el Padre. ¿Qué conexión más profunda de nosotros los católicos cuando vamos a celebrar un sacramento? Incluso el Padre escucha esa oración, aunque el mismo sacerdote, el mismo ministro, esté en pecado mortal. Eso suena muy fuerte, pero puede pasar. El sacerdote está actuando por el bien de los fieles, no por sus méritos. Incluso podríamos decir, por los méritos de esa persona sería imposible, pero no son sus méritos. Está actuando por el bien de los fieles. Y termina este número del catecismo diciendo: como el fuego transforma en sí todo lo que toca, así el Espíritu Santo transforma en vida divina lo que se somete a su poder. Y este pasaje nos evoca al profeta Elías. En el primer libro de los Reyes, cuando tuvo que enfrentarse a los falsos profetas de Baal en el Monte Carmelo. Primera de Reyes 18, 30, 39. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Todo el pueblo se acercó a él. Reparó el altar de Yahvé que había sido demolido.
Tomó Elías 12 piedras según el número de las tribus de los hijos de Jacob, al que fue dirigida la palabra de Yahvé diciendo: Israel será tu nombre. Erigió con las piedras un altar al nombre de Yahvé e hizo alrededor del altar una zanja que contenía como unas 2 arrobas de sembrado. Dispuso leña, despedazó el novillo y lo puso sobre la leña. Después dijo: llenad de agua 4 tinajas y derramadlas sobre el holocausto y sobre la leña. Lo hicieron así. Dijo: repetid, y repitieron. Dijo: hacedlo por tercera vez, y por tercera vez lo hicieron. El agua corrió alrededor del altar y hasta la zanja se llenó de agua. A la hora en que se presenta la ofrenda, se acercó el profeta Elías y dijo: Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu servidor y que por orden tuya he ejecutado todas estas cosas. Respóndeme, Yahvé, respóndeme, y que todo este pueblo sepa que tú, Yahvé, eres Dios que convierte sus corazones. Cayó el fuego de Yahvé que devoró el holocausto y la leña, y lamió el agua de las zanjas. Todo el pueblo lo vio y cayeron sobre su rostro y dijeron: Yahvé es Dios, Yahvé es Dios. Esto es un texto escalofriante. La verdad que lo es. Esa imagen para hacernos entender lo que ocurre cuando celebramos un sacramento. Dios se compromete y escucha la voz de ese sacerdote que está presidiendo ese sacramento o de ese diácono. Dios se compromete. Dios escucha a ese sacerdote incluso cuando él está en pecado. En la invocación de ese sacramento, Dios está presente. Muy interesante. Incluso en la Eucaristía, sea como sea, ahí está Jesús. Y hay un testimonio de Santa Teresa de Jesús muy interesante, queridos amigos. Santa Teresa estaba en la misa y llegó el momento de la comunión. Y Santa Teresa se pone en la fila y va a tomar la comunión, y cuando llega con el sacerdote tuvo una visión. Ella vio que ese sacerdote estaba en pecado mortal. Aún así dijo: tomo la comunión. No la tomo por él, por Jesús que está ahí. Tomó la comunión y después de la misa ella se le acercó al sacerdote y le dijo: Padre, usted tiene que ir a confesarse porque estás en pecado mortal. Pues ya se imaginarán ustedes cómo habrá quedado ese sacerdote, ¿cierto? Pero Teresa toma la comunión, no por la persona que la estaba distribuyendo, sino porque estaba tomando a Jesús. Como dice este número del catecismo, son eficaces porque en ellos actúa Cristo mismo. Él es quien bautiza. Él es quien actúa en sus sacramentos con el fin de comunicar la gracia que el sacramento significa. Una cosa muy bella. Y esto llega a lo máximo cuando el sacerdote que está celebrando la liturgia eucarística y está pronunciando las palabras de la consagración y dice: tomad y comed, este es mi cuerpo
Fíjense la expresión. Este es mi cuerpo, como si el sacerdote fuera Jesús mismo, porque está hablando en primera persona. Tomad y comed, este es mi cuerpo. Fíjense que el sacerdote no dice, tomad y comed, este es el cuerpo de Jesús. No, está actuando, es Jesús ahí. Este es mi cuerpo. Se apropia. Se apropia Jesús. Son eficaces porque en ellos actúa Cristo mismo. Dicho esto, el Catecismo nos presenta el número 1121, que dice: tal es el sentido de la siguiente afirmación de la Iglesia: los sacramentos obran ex opere operato. Explicaremos en un momento lo que eso significa. Por el hecho mismo de que la acción es realizada. Es decir, en virtud de la obra salvífica de Cristo realizada de una vez por todas. De ahí se sigue que el sacramento no actúa en virtud de la justicia del hombre que lo da o que lo recibe, sino por el poder de Dios. En consecuencia, siempre que un sacramento es celebrado conforme a la intención de la Iglesia, el poder de Cristo y de su Espíritu actúan en él y por él, independientemente de la santidad personal del ministro. Sin embargo, los frutos de los sacramentos dependen también de las disposiciones del que los recibe. Este punto, este número del Catecismo aclara todo lo que hemos dicho antes, sobre todo en la Eucaristía, el misterio de la comunión del Dios amor, uno en tres personas. Dice este número del Catecismo: los sacramentos obran ex opere operato. Esta expresión es un principio muy conocido en la teología de la Iglesia Católica, ex opere operato, y quiere decir que los sacramentos tienen eficacia porque el hecho de que en esa celebración se esté realizando lo que el mismo Cristo dijo. Aunque el sacerdote sea una calamidad, aunque las cosas se hayan hecho incluso de una manera indebida, aunque hayan hecho algún cambio, como por ejemplo, no sé, en la Eucaristía se le ocurre a alguno de estos cambiar las lecturas del Evangelio para poner una lectura de un poema. Por ese ex opere operato, allí Cristo se ha comprometido a estar presente. Eso no quiere decir, queridos amigos, que sería lo mismo celebrar la Eucaristía indebidamente o no, o poner unas lecturas de un tipo o de otro tipo, ¿no? Lo que nos está intentando decir el Catecismo es que actúa Cristo ahí, comprometiéndose a estar presente, aunque nosotros no estemos preparados o no preparemos debidamente lo que se tiene que preparar para su venida. Él está ahí y actúa. Sin embargo, dice el Catecismo, los frutos de los sacramentos dependen también de las disposiciones del que los recibe. ¿Cuál es mi disposición cuando voy a recibir la Eucaristía? Porque uno podría decir como Santa Teresa, el padrecito que está celebrando está en pecado mortal. Muy bien.
¿Y yo? ¿Cuál es mi disposición? Cuando me levanté esta mañana antes de ir a la Eucaristía, me preparé, lo que hemos hablado en otras catequesis, me preparé remotamente desde mi casa para ir a celebrar la Eucaristía. Me preparé cuando iba en el coche, quitando el volumen de la radio que solamente me calienta la cabeza para preparar mi corazón para la Eucaristía. Me preparé en el momento de entrar ya próximo en el templo, mientras iba caminando para cruzar la puerta al templo. ¿Me estoy preparando? ¿Cuál es mi disposición? Porque cuando reciba ese sacramento, los frutos que me dé el sacramento dependen de mi disposición. Si una persona va a la celebración de la misa regañado, obligado, manipulado, sin duda alguna, las disposiciones no son las correctas y los frutos de ese sacramento pues se van a quedar así de pequeños. Quizás por eso hay gente que dice, yo toda mi vida he ido a la misa, yo no siento que cambie nada. Pues ¿cómo serán tus disposiciones entonces? Puede ser que ahí es donde esté fallando, porque voy, pero no estaba dispuesto a ir. Esto es un buen examen de conciencia para tenerlo ahí presente. Por último, Catecismo número 1129 dice, la Iglesia afirma que para los creyentes los sacramentos de la nueva alianza son necesarios para la salvación. La gracia sacramental es la gracia del Espíritu Santo dada por Cristo y propia de cada sacramento. El Espíritu cura y transforma a los que lo reciben, conformándolos con el Hijo de Dios. El fruto de la vida sacramental consiste en que el Espíritu de adopción deifica a los fieles, uniéndolos vitalmente al Hijo único, el Salvador. Este número del Catecismo nos llena de toda esperanza. Por esas promesas divinas que son los sacramentos, se nos han concedido participar de la naturaleza divina. Cuando tú y yo participamos de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía, nos vamos poco a poco deificando. Esto suena muy duro, pero es precioso. Nos vamos deificando, más y más parecidos, semejantes a Dios. Dios se ha hecho hombre para que nosotros podamos participar de la naturaleza divina. Por eso no me conformo con menos. Por eso me tengo que cada vez más y más sacramento para deificarme cada vez más y más. Nos presenta el Catecismo la segunda carta de Pedro 1:3-4 que dice: pues su divino poder nos ha concedido cuanto se refiere a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento perfecto del que nos ha llamado por su propia gloria y virtud, por medio de las cuales nos han sido concedidas las preciosas y sublimes promesas, para que por ellas os hicierais partícipes de la naturaleza divina, huyendo de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Es decir, que estos sacramentos vienen a ser como el instrumento por medio del cual Dios ha hecho este trueque entre la divinidad y la humanidad. Dios compartió nuestra naturaleza humana por la encarnación
y nosotros compartimos la naturaleza divina por los sacramentos. Por eso es que es importante vivir la vida sacramental. Hasta este punto son necesarios los sacramentos para nuestra salvación, queridos amigos. Este ha sido el camino que el Espíritu Santo ha elegido para hacernos llegar su gracia. Es el Espíritu Santo a través de los sacramentos el que nos está conformando con Cristo, el que nos va moldeando a imagen de Jesucristo cada vez que celebramos los sacramentos. Y terminamos con la última preciosa parte de este número 1129. El Espíritu cura y transforma a los que lo reciben, conformándolos con el Espíritu de Dios. El fruto de la vida sacramental consiste en que el Espíritu de adopción deifica a los fieles, uniéndolos vitalmente al Hijo único, el Salvador.